Mis jefes superiores sabían que yo estaba en el colegio militar y que yo tenía contactos de los militares. Ese fue el nexo, el gancho. Entonces decía, Byron, tus compañeros están allá. Yo sé que están allá, me dijo Miguel Rivadeneira. Le digo, claro, están allá, yo he hablado con ellos. Entonces tú eres el hombre, el primer corresponsal que va a ir allá. A finales de 1994, la situación en la frontera sur subía de tono y el mando militar conversó con la prensa para que estuviese preparada. El general Moncayo nos pidió que no publiquemos esto, no lo digamos que era un secreto, pero que conversemos con nuestros jefes y nos preparemos. Fue un gran impacto. Ahora los periodistas recibían las noticias. Los militares les dijeron: señores editores, aquí va a haber una guerra. Eso no podemos publicarlo, pero ya preparémonos. Los periodistas ecuatorianos vivieron de cerca y desde el inicio el conflicto. Hace casi 20 años, Ecuador enfrentó militarmente a Perú en defensa de la zona no delimitada del río Cenepa. Esa ha sido la última guerra de nuestro país y también de la región. La victoria ecuatoriana en aquel conflicto es el evento más trascendente de la historia militar contemporánea del país, sumado a que posteriormente provocó la firma de la paz definitiva entre ambas naciones. Hernán Higuera recogió testimonios con los estrategas y algunos excombatientes, quienes revelan detalles de esa guerra no declarada que unió al país entero. En diciembre de 1994, Perú lanza una advertencia al Ecuador. Se da por la falta de demarcación, pero además por la presencia de esa patrulla dentro del territorio del Perú. El ejército peruano, a través de sus voceros, presionaba para que abandonemos las cabeceras del Cenepa con nuestras unidades, amenazando de que si no lo hacíamos iban a desalojarnos por la fuerza. Las tropas entonces, alertas, entraban a la selva. Las preocupaciones iban en aumento. Si el Perú invadía el Alto Cenepa, teníamos que defender ese espacio de nuestro país con las armas. En todos los frentes se combatió en Cuangos, Base Norte, Santiago, en toda la parte de la cordillera del Cóndor, pero prácticamente el ícono nacional fue Tiwinsa. La tensión en la frontera aumentaba, la movilización de tropas también. Yo tenía lógicamente las cartas del Instituto Geográfico Militar del Ecuador, pero no estaban actualizadas. Acudí al centro de operaciones de la Brigada 21 Cóndor y me encontré con una carta actualizada, pero era peruana. Y en esa carta peruana puse todo el dispositivo de combate del Grupo de Fuerzas Especiales 26. El advertido desalojo se da el 26 de enero de 1995, una vez que Perú instaló el destacamento Base Norte, equipado con helipuerto para abastecimientos y llegada de tropas. Aplicaron el principio de la masa, es decir, gran cantidad de soldados para atacar los destacamentos ecuatorianos. El conflicto había empezado. Pero, para entonces, Ecuador ya se había preparado. Conscriptos fueron relevados de los destacamentos y reemplazados por combatientes comandos, preparados para semejante advertencia. Una era la realidad reportada desde fuera del campo de guerra por los medios de comunicación. Hay informaciones diversas sobre este lugar que se llama Tiwinsa, ¿no? Tiwinsa era la obsesión peruana. El presidente Fujimori viajó a la zona de combate y decía estar en ese lugar. Había una advertencia más grave para el Ecuador. Nos llegó la información, ¿no?, de que suspendan misiones de fuego porque el presidente peruano está ahí, y hay la amenaza de que si le pasa algo a Fujimori, bombardean Quito. Y para eso, Ecuador no estaba preparado. Había entonces expectativa de una solución diplomática. En Brasil, los países garantes del protocolo de Río de Janeiro buscaban una salida. Uno de esos países garantes hizo llegar su ayuda, más de 5.000 visores nocturnos y alimento. Siempre tuvimos en Chile un país amigo, ¿no?, y que nos apoyó. Estuvo el corazón del pueblo ecuatoriano. No estuvieron solamente los soldados. Empezaba entonces la negociación y la lucha por la paz en el campo diplomático, defendiendo la tesis de que el Alto Cenepa es Ecuador. Pero esa lucha por la paz no se adornó con laureles de la victoria.
porque 3 años más tarde decidieron que Tiwinsa era de propiedad de Ecuador, pero con soberanía peruana. ¿Para qué sirvió la guerra pues entonces, si no íbamos a mantener nuestro territorio? En ese caso debían haber negociado sin perder gentes. Eso es lo que a mí me lleva dentro de mí. Lo que es la injusticia, no sé qué es lo que pasó. ¿Quién debería ver eso? Se ganó 1 kilómetro cuadrado en la zona de combate, pero se ganó también la paz y promesas de desarrollo binacional. El mayor logro de la guerra fue la paz y el cierre de las diferencias limítrofes entre los dos países. Los países garantes al final lo que hicieron en 1998 fue consumar el protocolo de Río de Janeiro, con el que el Ecuador perdió 278.000 kilómetros cuadrados. Lo recuerda el canciller que estampó su firma. El Ecuador lo que hizo fue reconocer las pérdidas que se habían producido por la incuria de los gobiernos anteriores hasta ese momento. Yo le puedo asegurar que nunca el Ecuador llegó a tener más 1 centímetro cuadrado, más de lo que el último arreglo de paz determina como territorio nacional. Y así se cerraron 180 años de problemas limítrofes con Perú. Un enfrentamiento militar que había podido ser inclusive una especie de guerra total, porque no se iba a limitar al sector del oriente, ya que las fuerzas peruanas estaban colocadas de tal manera que amenazaban otros sectores importantes del territorio ecuatoriano. Por ejemplo, un día los sorprendimos a los peruanos que estaban tras nuestras líneas. Habían llegado seguramente por helicópteros o infiltrándose por la selva. Entonces hubo que desalojarlos. El país se había unido en torno a la defensa nacional. El presidente de la República de ese entonces, Sixto Durán Ballén, se apresuró hablando con los países garantes del protocolo de Río de Janeiro, Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos, pero en la frontera solo hablaban las balas. Fracasaron porque nosotros al final de la guerra estábamos en posesión del Alto Cenepa. Un acuerdo de cese al fuego fue firmado en Itamaraty el 17 de febrero de ese año, pero el 22 de febrero nuevamente Perú atacó. El objetivo era Tiwinsa. Perú utilizó armas prohibidas como gases tóxicos y lanzallamas. Pero esta vez los soldados ecuatorianos no cedieron ni un solo paso. A partir del 12 de marzo de 1995 entraron a la zona de conflicto los países garantes. La idea era desmilitarizar la zona y estimular un diálogo entre Ecuador y Perú, que se llevaría a cabo en Brasilia, cuyo fin debía ser en 1997. Los 4 países garantes fueron los Judas de nuestro país. En consecuencia, no hay que atribuirles a los garantes el papel de Judas en una relación en la que la debilidad ecuatoriana, forjada por incuria e irresponsabilidad del propio Ecuador, no pudo oponer un sólido frente a las ambiciones peruanas. Yo creo que siempre en el alma ecuatoriana queda un dolor que se irá aplacando con el paso de los años. Para mí fue una conmoción el que los garantes no tuvieran la mínima consideración de las aspiraciones de un país pequeño en lo físico como el Ecuador, pero un país con alma. No es, digo, la diplomacia, sino somos todos los ecuatorianos que con falta de visión de lo que era el interés profundo del país, no supimos actuar a tiempo. El acuerdo final fue que la demarcación de la frontera era estrictamente la establecida por el Tratado de Río de Janeiro de 1942, que corre por las altas cumbres de la cordillera del Cóndor, y que la región de Tiwinsa de 20 kilómetros cuadrados era del Perú. A todo aquel que nazca en Tiwinsa, además, se le considerará peruano, por cuanto solo se transfiere la propiedad privada del cementerio, pero no la soberanía sobre dicho terreno. En el Tratado Maguad-Fujimori, firmado el 28 de octubre de 1998, el Ecuador entregue 14.000 kilómetros cuadrados al Perú en el sector conocido como la oreja del Cenepa. Es falso, de falsedad absoluta, el criterio de algunos que dicen que al suscribir los acuerdos de paz del año 98 se entregó al Perú
una fracción adicional de territorio ecuatoriano. Eso es absolutamente falso. Asimismo, se resolvieron todas las controversias de interpretación del Protocolo de Río de Janeiro que habían impedido continuar con la instalación de los ditos, guardándose siempre una fidelidad estricta a dicho tratado. En consecuencia, cuando suscribí la paz, lo hice con plena responsabilidad, lo hice convencido de que procedía en beneficio y en bien de los intereses nacionales y seguro de que estaba sentando las bases para un nuevo Ecuador. Aunque sea dolorosa, para darle a nuestro país límites precisos, definidos y claros. Hemos conquistado la paz. Cuando ingresa a la zona de combate viene con ese espíritu histórico que en el 81 nos había ganado, que en el 41 nos había ganado. No recuperamos nuestros territorios porque lastimosamente las comisiones técnico-jurídicas le dieron la razón al Perú. Y no nos podía caber otra alternativa que aceptar el fallo de los garantes, porque los países que fueron garantes se transformaron en árbitros. Entonces ya no podíamos declararnos en rebeldía, había que aceptar ese fallo que nos dolió. Nos habían dicho que el recorrido sería muy difícil, pero difícil es un término insuficiente para describir lo infernal que puede ser una caminata a través de estas enmarañadas selvas. El calcinante sol, las súbitas lluvias, los insectos y sobre todo la aterradora posibilidad de pisar una de las minas cobardemente sembradas por el invasor y volar en pedazos hacen que la tensión sea permanente cuando se transita por estas zonas. Allí en el fondo, en aquella piedra, podemos leer muy claramente una pinta dejada por soldados ecuatorianos. Vamos a leerla textualmente para que ustedes la conozcan. Dice lo siguiente: si defendiendo esta Amazonía ecuatoriana tenemos que perecer, oh Dios, que lo haremos con dignidad y mereceremos la victoria. Habrá que ver si pueden inventar otra cueva de los tallos de su lado, como suelen hacerlo con otros lugares. Estos implacables combatientes que han resistido durante días y noches la atroz lluvia de fuego de los bombardeos, que saben dormir bajo un aguacero, soportar sin quejas el dolor y convertirlo, como al miedo, en energía para continuar luchando, no son otra cosa que muchachos peruanos, muchachos nuestros. Y nosotros tenemos algo que es innegable, la calidad humana, porque nos reafirmamos, el soldado peruano es, por no decir el mejor, uno de los mejores soldados del mundo. Yo tengo la idea de que las Fuerzas Armadas son completamente inútiles, por las siguientes razones. El drama de este país, Pedro Pablo, es la educación, es la falta de... Tenemos unas Fuerzas Armadas que no sirven para nada, ¿ok? Que no le van a ganar una guerra a nadie. Se ha demostrado, la última guerra contra Ecuador la perdimos. Hablemos así seriamente. Tenemos unas Fuerzas Armadas inútiles e incompetentes, que no le ganarían una guerra ni a la barra brava de la U.